organizado por la Academia de Derecho Natural y alumnos de Filosofía de esta universidad. El tema que se discutirá será en torno al derecho natural. Nuestros invitados en este debate son Fernando Atria, doctor en Derecho en la Universidad de Edimburgo, profesor de Derecho Civil e Introducción al Derecho en la Universidad de Yáñez y profesor de Introducción al Derecho en la Universidad de Chile. Y también nos acompaña Carlos Casanova, doctor en Filosofía Política en la Universidad de Navarra, profesor de Derecho Natural en la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Santo Tomás. La estructura del debate va a ser la siguiente. Cada uno pondrá 20 minutos sobre qué es lo que entiende por ius naturalismo y ius positivismo. Luego se dará paso a las preguntas cruzadas y preguntas del público, dependiendo de cuánto tiempo tengamos. Tiene la palabra Fernando Atria. Hola, buenos días. Yo no sé si voy a alcanzar a hablar 20 minutos, en parte, porque a mí no me queda claro qué significan las cosas de las cuales vamos a hablar, así que supongo que parte de lo que vamos a estar conversando es sobre clarificación. Porque yo no creo que haya una diferencia relevante que hacer entre ius positivismo y ius naturalismo hoy. Y de hecho creo que en términos de la discusión habitual de la teoría del derecho, esta discusión entre ius naturalismo y positivismo jurídico es una discusión que ya no tiene contenido. Es decir, que se ha vaciado de todo lo que era importante, se ha transformado en una serie de otras, una especie de archipiélago de otras cuestiones, como la relación entre el derecho y la moral y cosas así, que hoy día se discuten en términos que yo creo que no hay mucha clarificación que deba venir. Y entonces uno tiene que intentar preguntarse cuál es la cuestión sustantiva que está detrás, si es que hay alguna. Porque yo diría, asumo que la mayoría de los que están aquí son estudiantes de Derecho. Es una experiencia habitual cuando uno estudia Derecho encontrarse con oposiciones o contradicciones que ya no dicen nada. No todo el que estudia derechos reales tiene que pasar por la teoría clásica en que los derechos reales son derechos sobre una cosa y la teoría, bueno, siempre la clásica se opone a la moderna o a la más nueva, en la cual los derechos reales son derechos con un sujeto pasivo universal. Y uno se pregunta, ¿qué de relevante hay en eso? Porque en algún sentido las dos cosas son obvias. No, claro, lo relevante ocurrió en un momento cuando se rescata la idea de que el derecho de dominio tiene un contenido pasivo que obliga a todos y que eso se pone al frente diciendo tiene sujeto pasivo universal. Pero una vez que esa dimensión se incorpora a la comprensión, ya discutir eso es irrelevante. O sea, ahí ya no está la acción, por así decirlo. Yo creo que en la discusión o en la oposición sobre positivismo jurídico y derecho natural ha pasado algo parecido. Yo creo que es una oposición que tuvo sentido, o puede haber tenido sentido en el pasado, pero que ya no desvía la cuestión de lo que realmente importa. Y a mí me gustaría decir dos cosas sobre esta distinción, para explicar por qué yo creo que ya en esos términos no creo que sea una cuestión particularmente importante hoy. Una es que uno no puede mirar estas dos etiquetas como si designaran teorías sobre la naturaleza del derecho. Yo creo que uno tiene que mirarlas como formas de reflexionar sobre el derecho que existe. Y el derecho que existe no necesariamente es la misma cosa. Y entonces yo creo que uno tiene que ponerle un poco de historia a esta distinción. Y yo creo que al ponerle un poco de historia, uno se da cuenta que la manera en que nosotros entendemos el derecho hoy es una manera radicalmente distinta de la manera en que el derecho se entendió por buena parte de la tradición jurídica occidental. Es decir, esta manera que a nosotros resulta obvia es una manera que no tiene más de 300 años en sentido autoconsciente. De hecho, tiene menos que eso. Nosotros entendemos que el derecho es algo que puede ser creado por declaración de voluntad. No lo dice la ley. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Nótese, la ley es una orden
o una norma, porque cambia la situación normativa del sujeto, manda, prohíbe o permite, y es una declaración de voluntad, lo cual quiere decir que lo que estaba o que era obligatorio un día puede dejar de ser obligatorio y pasar a ser obligatorio al día siguiente. Para eso todo lo que es necesario es dictar que se dicte una ley. Es decir, el derecho puede ser cambiado voluntariamente. Esa idea, que el derecho se crea como declaración de voluntad, es una idea novedosa. ¿No? Es una idea que no tiene, como yo les decía, más que algunos siglos en una tradición que tiene más de 20 siglos. ¿Cómo se entendía el derecho antes de la irrupción de esta idea? El derecho se entendía como, bueno, como dar a cada uno lo suyo. Es decir, el derecho, en la comprensión anterior a esta idea moderna de derecho, era entendido como desentrañar la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas. Entonces lo que aparecía ante el jurista era un problema, ¿no? Cayo, que era dueño de una cosa que tenía Sempronio, y Sempronio, antes de entregársela a Cayo, antes de restituirla, la perdió, o se perdió la cosa. Y la pregunta es, ¿esa pérdida de quién es? Pero en esa lógica, en la lógica paradigmáticamente romana, pero es una lógica que yo creo que perduró mucho más que eso, la lógica no es qué dicen las reglas abstractas sobre la pérdida de la cosa debida. La lógica es qué le debe Cayo a Sempronio o Sempronio a Cayo. ¿De quién es esa pérdida? La pérdida, ¿es lo suyo de quién? ¿De Cayo o de Sempronio? Y entonces el derecho, y esto es lo que uno puede observar evidentemente si uno mira el derecho romano, ahí es clarísimo, el derecho no surge por la vía de legisladores dictando normas abstractas, el derecho surge por la vía de que decisiones frente a casos particulares se van acumulando, y entonces es posible ir generalizando. El que generaliza no es el más destacado, de hecho, ¿no? El jurista, en el caso romano, que generalizó, fue un jurista que no era un gran jurista, era, sí, un profesor de derecho, ¿no? Porque a los estudiantes lo mejor que pueden decir de un profesor, en mi experiencia, no les importa que el profesor sea brillante, no les importa que el profesor sea interesante, no les importa que destaque las cosas, no. La mejor alabanza que un estudiante puede decirle a alguien que tiene que tomar un profesor, le puede decir, es que es claro y ordenado, ¿no? Tiene orden. Y entonces, orden quiere decir, tiene sistema. El sistema viene en un segundo momento. El sistema viene después de que han surgido todas estas decisiones y se trata de, bueno, de decir, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito. Eso ordena, eso provee un mapa. Y yo creo que uno tiene que pensar el derecho en esa lógica, de ese modo. El derecho anterior a la norma. Por supuesto, con esto digo algo que yo supongo que debería ser obvio en el sentido implícito de lo que estoy diciendo. Yo no creo que esto haya cambiado de un día para otro, evidentemente, ¿no? Por supuesto que hay momentos de ruptura. El más claro de todos fue la Revolución Francesa. Hay momentos de ruptura en que una idea irrumpe, pero esa idea lo que hace es formula de modo autoconsciente cuestiones que ya venían de antes, por supuesto. Esta idea de que el derecho se crea había empezado a emerger antes, pero adquiere autoconciencia y entonces necesita nuevas instituciones desde ese momento. Ahora, noten ustedes cómo uno reflexiona sobre el derecho de modo completamente distinto si el paradigma del derecho es la decisión del jurista que frente al caso particular se pregunta qué es lo suyo de cada uno, que si uno reflexiona sobre el derecho entendiendo como el paradigma del derecho una decisión del legislador que puede cambiar, ¿no? Y que una ley que puede ser derogada, puede ser modificada, etc. Yo diría, son dos prácticas distintas que suscitan la pregunta interesante. Yo creo que tiene una respuesta afirmativa, pero es una pregunta a la cual uno tiene que hacerse cargo. ¿En qué sentido hay continuidad en estas dos prácticas? ¿En qué sentido, cuando hablamos del derecho, estamos diciendo lo mismo en estos dos casos? Yo creo que uno no puede darlo por sentado. Yo creo que se puede decir que hay una tradición jurídica que dura 20 y tantos siglos, o sea que hay continuidad. Pero la diferencia es tan grande que es una pregunta que se suscita. Y evidentemente, no es lo mismo decir el derecho no se crea sino se descubre en el siglo XIV, cuando la comprensión obvia y natural del derecho era que emergía a partir de decisiones sobre qué es lo suyo de cada quien en casos, que decirlo
Bueno, a fines del siglo XX o a principios del siglo XXI. Entonces, yo creo que más que verlo como teorías en contradicción, como sobre la naturaleza o sobre el concepto de derecho, hay una comprensión de esta distinción, naturalismo y positivismo jurídico, en que son simplemente momentos en la historia, momentos en el desarrollo de la idea del derecho. Y claro, entonces la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Cuál es ese problema nuevo del cual es necesario hacerse cargo cuando irrumpe esta idea moderna de que el derecho puede ser creado? Y lo que yo diría que cambia es bastante evidente. Surge un problema que antes no existía. El problema de por así decirlo, en términos, por así decirlo, técnicos, la normatividad del derecho o que legitima al derecho. ¿Por qué el destinatario del derecho está obligado por él? Si el derecho es voluntad, ¿por qué vivir sujeto al derecho no es vivir sujeto a una voluntad ajena? Esa es una pregunta, diría yo, específicamente moderna, porque el problema que crea esa pregunta es la idea de que el derecho es voluntad. Si el derecho es la descripción de la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas, la pregunta de por qué me obliga el derecho, por así decirlo, nace respondida, ¿no? Por el solo hecho de que se formule la pregunta, ya está respondida. Pero si el derecho es voluntad, si el derecho es una declaración de voluntad, entonces la pregunta de por qué me obliga el derecho, por qué vivir sujeto al derecho, no es esclavitud, no es estar sometido a una voluntad ajena, se plantea. Y bueno, esa pregunta, por supuesto, yo no diría que es una pregunta irrelevante, infértil, vacía. Eso no. ¿Por qué vivir sujeto al derecho no es esclavitud? No es vivir sujeto a una libertad ajena. Y la respuesta a esa pregunta, yo diría, tiene que incorporar, no es reducible a, pero tiene que incorporar, o sea, tiene que recurrir a la idea de que el derecho, que es voluntad, es en algún sentido suficientemente relevante mi voluntad. Es decir, que cuando yo estoy sujeto al derecho, yo no estoy sujeto a una voluntad ajena. La única manera en que la comprensión moderna del derecho puede ser compatible con la libertad es entender que en algún sentido, que por supuesto es necesario elaborar muchísimo más, en algún sentido, esa voluntad que es el derecho es mi voluntad, es nuestra voluntad. Y entonces yo creo que la comprensión moderna del derecho le lleva necesariamente la idea democrática, de que al solo decir que el derecho es voluntad, se está iniciando un camino que lleva, en definitiva, a la idea de que el derecho es voluntad del pueblo, o sea, de todos. Y entonces la pregunta, por supuesto, es ¿cuáles son, qué instituciones que han de ser instituciones nuevas, porque tienen que dar cuenta de esta respuesta? ¿Qué instituciones son las instituciones que una comprensión moderna del derecho necesita? Y eso lleva a toda una larga discusión. Podremos algo de eso discutirlo más tarde, a las formas institucionales del derecho moderno que descansan en esta necesidad de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué vivir bajo el derecho no es vivir sometido a una voluntad ajena? Y yo diría ahí, solo como una anticipación de la discusión que podremos tener después, si a usted le interesa, ahí la cuestión central es entender que de lo que se trata, digamos que uno tiene que pasar de la superficie, ¿no? Que uno no puede asumir que al decir que el derecho es mi voluntad, es nuestra voluntad, y por eso vivir sujeto al derecho no es esclavitud, uno no está diciendo que el derecho corresponde exactamente a lo que yo, o la mayoría de las personas como yo, en cada momento en que se le preguntan, dicen que es lo que quiere. Es decir, hay una pregunta interesante de cómo podemos imputarnos una voluntad. Nada de esto estoy respondiéndolo. Lo que me interesa mostrar es
todos estos problemas nuevos que se suscitan, que son los problemas que tenemos nosotros hoy día. No, hoy día tenemos nosotros problemas de, digamos, problemas, no quiero decir hoy día martes, ¿no? Hoy día martes. No, tampoco quiero decir hoy día bajo el gobierno de la nueva mayoría, hoy día bajo el imperio de la Constitución de 1990. No estoy diciendo hoy día en ese sentido. Estoy diciendo, son los problemas de nuestra época. El problema de la legitimidad política, el problema de la autoridad del derecho, etc. Y todos esos problemas son problemas para los cuales partir reflexionando de la idea de que el derecho no se crea sino se descubre porque es el desenvolvimiento de la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas, bueno, no aporta mucho. Yo no creo que sea irrelevante, creo que hay mucho que aprender de eso. Pero claro, esa era una reflexión sobre el derecho, cuyos problemas centrales no eran los nuestros. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día plantear la oposición, positivismo jurídico y derecho natural, no es la manera más perspicua de identificar el problema. Y para terminar con algo que no pretende ser, pero puede resultar ser algo provocador. Lo que yo diría sobre el derecho natural, ¿no? Sobre lo que yo entiendo como derecho natural, que está vinculado a una respuesta a esta pregunta hoy. O sea, cómo usar esa manera o esa idea para enfrentar este problema que tenemos nosotros ahora, que no era el problema que tenían quienes reflexionaban sobre el derecho hace 8 siglos o 10 siglos, etc. Uno tiene que tomarse en serio las palabras. ¿Qué quiere decir que sea natural? Lo primero que quiere decir, evidentemente, es que es algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Es decir, lo primero que excluye es lo que en la discusión pública, tosca como ella es, por cierto, lo primero que excluye es lo que en la discusión pública aparece como lo que caracteriza a la idea del derecho natural. Y es que no tiene ninguna dimensión en la cual que el derecho natural no es el conocimiento de una secta o de una religión o que sea revelado, porque después de todo es lo que fluye de nuestra genuina naturaleza. Entonces el derecho natural es una cuestión de todos, es universal. Hoy día, por supuesto, en la discusión pública las apelaciones al derecho natural son exactamente lo contrario, lo cual no deja de ser interesante. Yo creo que hay una cuestión interesante en los términos políticos que siempre terminan significando lo contrario. Solo para poner un ejemplo, y esto es solo un ejemplo, y supongo que yo que usted al nivel puramente descriptivo estarán de acuerdo, aunque les parezca brutal y todo, pero hoy día católico significa cualquier cosa menos universal. Pero universal es lo que católico significa, ¿no? Pero una perspectiva católica sobre algo es cualquier cosa hoy día menos universal. Entonces yo creo que pasa lo mismo con el derecho natural. Es la afirmación de que ¿qué es lo que es bueno para los seres humanos? Depende de la naturaleza de los seres humanos, algo que es común a todos los miembros de la especie humana y no depende del conocimiento específico o especial de ningún grupo religioso o ninguna revelación ni nada. Y entonces lo que yo diría hoy día, la pregunta es, ¿cuál es la forma de vida que corresponde de modo más pleno a nuestra naturaleza? Y yo no veo cómo uno podría responder esa pregunta si está pensando no en moralidad individual, ¿no? Sino en formas de vida, formas colectivas de vida, formas sociales de vida, que, bueno, mediante alguna reformulación de la idea democrática. Yo creo que no hay ninguna otra noción de autoridad que sea hoy día capaz de responder esa pregunta. En las condiciones modernas. Y la ironía es que si es verdad eso, entonces lo que uno debería decir es que para ponerlo en los términos tradicionales en que esta cuestión se discute, lo que el derecho natural exige es positivismo jurídico. Como antes se decía, cuando uno terminaba, antes se decía, he dicho. Que tiene cierta dignidad. Ahora se dice, cuando se ha perdido toda dignidad, ahora se dice, eso. ¿Puedo ya comenzar? Sí. Yo podría ahora hacer un discurso
respondiendo a lo que había dicho el profesor Arce, pero eso no me parece equitativo. Así que voy a decir lo que tenía aquí preparado y después... Y yo creo que igual lo que tengo preparado, en cierta manera, o sea, se enfrenta con lo que él ha dicho y permite una discusión. Bien. Considero que hay dos puntos centrales en discusión entre el profesor Atria y yo en este punto. Si el derecho a la resolución de los casos por parte de los jueces es un asunto de mera voluntad o de voluntad guiada por un conocimiento relativo a los bienes que están en juego, y si la política debe sujetarse a una justicia preexistente. Si la decisión judicial estuviera guiada por un auténtico conocimiento, sería porque hay una realidad que debe ser estudiada y que no puede gobernarse por mera aplicación ciega de decisiones legislativas. Si la política debe sujetarse a una justicia, es porque existe una realidad a la que puede responderse con prudencia o sin ella. No es lo mismo el poder que la verdad, y la verdad es adecuación presente entre el intelecto y las cosas también presentes. Estos son puntos en debate porque yo concibo el derecho natural no como unas simples inclinaciones del aspecto animal de nuestra naturaleza, sino como una realidad que tiene exigencias racionales que han de ser atendidas por las leyes y otras normas generales primero, y luego por los jueces cuando deciden los diversos casos que se les planteen. Y también por las decisiones políticas. Esto significa que al menos una parte de las reglas racionales con que se deciden los problemas y casos no dependen de que hayan sido establecidas por la autoridad ni decididas por el pueblo, aunque no sea irrelevante si han sido o no establecidas por la autoridad u objeto de decisión. Como decían los romanos, no se tome el derecho de la regla, sino que desde el derecho que existe hágase la regla. Que existe una realidad a la que se refieren las leyes y que es posible un conocimiento sobre esa realidad, son puntos con los que el profesor Atria está de acuerdo, como puede verse en sus artículos La verdad y lo político y Jurisdicción e independencia del Poder Judicial. En cambio, bien, en los últimos libros hay una cierta ambigüedad en esto, me parece a mí. Pero él parece, en cambio, negar todo... O sea, negar que un poder constituyente, por ejemplo, o que las decisiones políticas tengan que sujetarse a ninguna realidad anterior. Y que la actividad de los jueces y juristas sea guiada por un conocimiento de las razones por las que se han establecido las leyes, ese es el otro punto que niega el profesor Atria en algunas partes de sus escritos, pero que sin embargo afirma implícitamente en algunas partes de su artículo Jurisdicción e independencia del Poder Judicial. Bien. Entonces nos vamos a centrar primero en el problema judicial y después voy a hacer una breve mención del problema político. Tengo el problema de la Edad Media, ¿verdad? Que los lentes no me sirven y tampoco bien. De uno, sí. No de la Edad Media, que en realidad no existe, pero bien, no existe. Pero, bien, cuando un juez civil conoce de un caso particular, se reduce su actividad a aplicar la ley a ese caso. Cuando un juez constitucional examina la constitucionalidad de una ley o de otra medida, se reduce su actividad a aplicar la Constitución. Estas preguntas deben precisarse mejor. Lo que se pregunta es si el juez debe hacer eso de tal manera que las razones por las que se estableció la norma legal o la norma constitucional, las razones que basan esa norma sean opacas a su consideración, como afirma el profesor Atria. O en términos usados más recientemente por el profesor, si el derecho es fundado por una decisión del pueblo, si la ley como decisión establece el orden jurídico y elimina la problematicidad del derecho, o si es equivalente al conocimiento experto de evidencia empírica al conocimiento jurídico del que voy a hablar yo. Supongo gracias. Supongo que es obvio que esas razones no deben ser opacas al juez, o que la llamada voluntad del pueblo o soberana no puede cambiar radicalmente la realidad jurídica, y lo voy a mostrar claramente. Comencemos con el primer problema. Cuando el juez tiene que corregir una ley que tiene una expresión impropia, porque no se puede aplicar literalmente un caso particular, lo cual es una característica ineliminable de la ley, según Atria, cuando ocurre eso, según el propio profesor Atria, antes de alcanzar la conclusión de que la expresión es impropia, el juez necesitará haber determinado cuál es el pensamiento de la ley. Al hacer esto, el juez u otro agente tendrá que ver a la ley, incluida la ley constitucional, como una regla válida por, mostrarse a través del discurso racional que ya es aceptable racionalmente por todos los afectados, cierro comillas, que es el principio de universalización y que, según el profesor Atria, puede reformularse de una manera fracturada en dos. Han sido tomados igualmente en cuenta los intereses de todos los afectados por la norma y es la norma de cuya aplicación se trata una que, al ser aplicada al caso, trata imparcialmente los intereses de todos los involucrados en él.
El punto aquí es que no solo la norma tiene que adoptarse por determinadas razones, como afirmaba constantemente el propio profesor Atria en su obra preconstitucional, sino que el juez o el agente debe prestar atención al caso particular y determinar si esas mismas razones justifican una aplicación de la ley según su claro significado, o si más bien exigen apartarse de lo que ese significado parecería exigir. Es posible, según el profesor Atria, que el juez se dé legítimamente cuenta de que una aplicación literal sería contraria a las razones de la ley, porque, comillas, circunstancias especiales, cierro comillas, exigen que una aplicación razonable se aparte de la letra de la ley, precisamente para salvar su voluntad. El profesor Atria da como ejemplo de corrección legítima de la expresión impropia de la ley el caso Stensdorf contra Manaplat, donde, como quizá recuerden, la Corte Suprema declaró que el señor Stensdorf, a pesar de que era un empleado de la compañía, por ser además accionista mayoritario y gerente general de la compañía, no era un débil jurídico. Y por no ser un débil jurídico no se le aplicaba la presunción establecida en el artículo 9 del Código del Trabajo, según la cual cuando no hay contrato escrito, se entenderá que es el contenido, se presumirá que el contenido del contrato de trabajo es el que declara el trabajador. Y esa decisión el profesor Atria encontró razonable, yo también. A las consideraciones de Atria añado yo que el juez puede salvar la voluntad de la ley en un caso particular, precisamente porque las razones de la ley no le son opacas y porque puede atender al caso y percibir que en él se dan circunstancias especiales en las que las razones que movieron esa voluntad la moverían en una dirección diferente a aquella que indican sus palabras. Un verdadero positivista coherente, o sea, un positivista completo, porque, bien, después diré por qué digo eso, como Hans Kelsen, habría sostenido que no hay lagunas en la ley, que no hay casos no previstos y que por tanto debería aplicarse la consecuencia prevista, es decir, la presunción establecida en el artículo 9. Si no se aplica es porque al juez, por razones ideológicas, según Kelsen, es decir, irracionales, según Kelsen, le parece demasiado injusta la solución legal y pretende por ello que el caso no fue previsto. Un juez que actúe racionalmente, también según Kelsen, y para quien las razones de la ley fueran opacas, debería aplicar al caso lo que el significado de la ley exige, sin atender a supuestas razones, siempre según un verdadero positivista. Puesto que es obvio entonces para Atria y para mí que el juez sí puede apartarse racionalmente de la consecuencia prevista en la ley, es obvio también que la actividad del juez está guiada por un conocimiento sobre los casos concretos y que ese conocimiento no es un conocimiento experto, entre comillas, empírico, sino un conocimiento moral. Establecido que el derecho es un tipo de conocimiento semejante a la medicina o a la arquitectura, puede pasar a explicarse por qué el juez debe en principio obedecer la ley y otras normas. Es obvio que la relación del juez con las leyes no es la misma que la del médico con los manuales. El médico puede libremente apartarse del manual de medicina si piensa que un caso particular lo exige o si piensa que hay un error en el manual. El juez no puede hacer esto mismo con la ley. Las razones son de varias clases, pero todas están fundadas en conocimientos sobre la naturaleza de las cosas. Aristóteles enumera algunas en el libro primero de la retórica. No es algo nuevo el sostener que el juez tiene que sujetarse a la ley, es algo muy antiguo. Y las razones que da Aristóteles son las siguientes. 1. Es más fácil encontrar unos pocos legisladores prudentes que muchos jueces. 2. El legislador considera el tiempo futuro y el bien de toda la polis, mientras el juez considera solo el caso presente. Y 3. La cercanía con el caso puede llevar al juez a dejarse llevar por una pasión que más difícilmente puede afectar al legislador. También en la política, Aristóteles da otras razones contra Platón, entre las que se cuentan. 4. El gobierno de la ciudad no se relaciona con la polis como la medicina con el cuerpo, porque el bien de la ciudad necesita de la formación de hábitos que sería imposible si las decisiones de los jueces cambiaran constantemente las reglas de la vida social. Hace falta una cierta estabilidad y uniformidad. Además, 5. Un gobierno de sabios como el que propone Platón puede tener muchas ventajas, pero tiene el gran peligro de que supone una tentación superior a la virtud humana. Los sabios o prudentes son pocos y podrían por ello fácilmente convertirse en una oligarquía dinástica. Es mejor, pues, mezclar un elemento democrático en la Constitución que implica que habrá un elemento no reductible al saber. Sin embargo, los prudentes sabrán que la estabilidad del régimen exige muchas veces optar por la segunda mejor opción. Es decir, tener un elemento no racional para que el régimen sea estable y también para evitar que haya una oligarquía dinástica. Finalmente, pero de modo muy importante, 6. Hay materias que deben ser decididas por la autoridad política, que establece sobre ellas lo que es justo. Además, lo que exige el derecho natural es diferente en las diferentes circunstancias y por ello debe respetarse siempre lo decidido por la autoridad o por la costumbre, etc., aunque no sea el único criterio de juicio. Es decir, Aristóteles pensaba que el derecho natural no es universal. Solamente los principios son universales. Todas estas razones, sin embargo, no quitan que sea necesario el uso de la equidad. Es decir, que el juez adapte la ley general a los casos concretos, porque la ley general, por su naturaleza, no puede adaptarse a todos los casos. Además, las razones 1 a 3 han sido atendidas mediante ciertos remedios por diversos regímenes, de tal modo que no haya tantos inconvenientes como los había en Atenas. En nuestros días, las dos instancias y la casación constituyen un par de tales remedios.
Es por esto que la jurisprudencia civil francesa se permitió en el siglo XIX, después del Código Napoleónico y de el dogma del positivismo jurídico y que todo estaba contenido en el Código, la jurisprudencia francesa se permitió en el siglo XIX, a pesar del prestigio de los prejuicios legalistas del Código Napoleónico, de la luz del profesor Atria, la creación de un par de instituciones relativas nada menos que a las fuentes de las obligaciones, que habían sido excluidas del Código, la responsabilidad objetiva por cosas diferentes de animales, ruinar edificios y el abuso de derecho. En estos ejemplos, por razones semejantes a las mencionadas por Atria con ocasión del caso chileno Stensos contra Maraplat, los jueces crearon instituciones de justicia conmutativa no establecidas en la ley, es decir, fueron mucho más lejos que los jueces del caso chileno. De modo semejante se forjó todo el sistema de derecho administrativo francés, que como se sabe, es de creación básicamente jurisprudencial, por un tribunal no inserto en el Poder Judicial, el Consejo de Estado. Antes dije que un régimen puede tener exigencias que los jueces han de considerar a la hora de tomar decisiones, y que es esta una de las razones por las que en principio han de someterse a la ley. Es un mito que todos los buenos regímenes de nuestros días sean democráticos. De hecho, todos son mixtos. El federalista mostró muy bien por qué una democracia pura no es deseable hoy. Los Estados Unidos no eran originalmente una democracia, y tampoco es cierto que los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos fueran blancos, esclavistas, etc., como hizo el profesor Atria en la Constitución tramposa. Hamilton, por ejemplo, no lo era, y es el gran padre de la Constitución de los Estados Unidos. Pero la Constitución de los Estados Unidos no es originalmente una constitución democrática, es una constitución mixta, porque ellos saben que los regímenes puramente democráticos no pueden subsistir. Pero más allá de eso, Max Weber y Eric Feiglin han mostrado de una manera indudable, Max Weber en Economía y Sociedad, en las formas de dominación legítima, que hoy en día la democracia es imposible, sencillamente porque cuando tienes un Estado que tiene 17 millones de habitantes, las decisiones no las puede tomar el pueblo en su conjunto. Entonces, necesariamente hay ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, y el único modo de que el régimen que se aplica a los ciudadanos pasivos sea justo o sea aceptable, no sea una esclavitud, como dice el profesor Atria, el único modo de que no sea una esclavitud es que se sujete a la verdad y a la justicia. Y en cambio, postular el mito de la democracia pura para luego justificar cualquier tipo de decisión que se tome de gobierno del pueblo es correr el riesgo de una tiranía despótica del tipo que Kant propugna en la Metafísica de las Costumbres, o del tipo que critica Proudhon cuando dice el representante del soberano será siempre el amo del soberano. Entonces, el mito democratista moderno ha mostrado que no lleva sino a la tiranía o a la anarquía. Y la única manera de evitar este péndulo entre la anarquía y la tiranía es volver a la concepción republicana clásica del régimen mixto, que por cierto, como digo, está en el federalista y también en cierta manera está en todas las constituciones vigentes hoy. No es una cosa del pasado, está en las constituciones vigentes hoy. Esas razones, por cierto, por las que no es posible ni deseable una democracia pura, nada tienen que ver con condiciones históricas del tipo de las estructuras marxistas y mucho menos con el mercado. Las decisiones de las mayorías pueden ser tan tiránicas como las de un déspota irresponsable, y a menudo la democracia pura se desliza en una dirección tiránica. Es preciso que haya un elemento en la Constitución que esté guiado por el conocimiento y que haga un contrapeso al elemento democrático que también debe estar presente en ella. Por esto, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos no es democrática, aunque tenga elementos democráticos. Por la misma razón, y que no es democrática, ahora ha quedado tan patente que prácticamente no habría ni que decirlo, ahora todos lo tenemos ante nuestra mente. Por la misma razón, la mayoría de las constituciones son rígidas y existen tribunales constitucionales que impiden que un demagogo destruya la república por medio de la manipulación de la masa y la obtención de una mayoría circunstancial. Ese elemento de conocimiento puede salvar a la mayoría de sus propios caprichos. En Venezuela, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que tenía funciones de Tribunal Constitucional, en una fatídica sentencia del 19 de enero de 1999, se dio a las presiones y amenazas del entonces presidente electo, presiones y amenazas que salían en los medios de comunicación social, hombres armados con pasamontañas, se dio a las presiones y amenazas del entonces presidente electo y lo autorizó a convocar una reforma constitucional por la vía referendaria, sin respetar los procedimientos establecidos en la Constitución, con el pseudo argumento de que el poder constituyente originario se encontraba sobre el poder constituyente constituido. De este modo, la Corte, custodia del derecho, se suicidó, porque la Corte está precisamente para decir
que hay un derecho que está por encima de quien ejerce el poder, pero si la Corte dice que hay un poder constituyente que está por encima de ella, está diciendo que hay un, del derecho, está diciendo que un poder que está por encima de ella, la Corte se suicida. Cuando se forma la Asamblea Constituyente conforme a esa decisión de la Corte es disuelta. Y luego se forma un Tribunal Constitucional totalmente sumiso al presidente, todavía, ya no diría yo presidente, al tirano en ese momento, al usurpador en ese momento. De este modo la Corte, custodia del derecho, se suicidó y dio rienda suelta al demagogo que, como habría predicho Platón en los libros 8 y 9 de la República, o sea, el Platón de los libros 8 y 9 de la República, habría de convertirse en tirano. El año 2009, en cambio, la Corte Suprema de la República de Honduras nos dio una lección inolvidable. El demagogo y tirano Inuche Zelaya fue removido por violar el derecho. En estos ejemplos pueden ver claramente que el derecho es más que una voluntad y hasta más que una voluntad de la mayoría. Aquí llegamos al segundo problema. No es lo mismo el poder que la verdad. Y tampoco es lo mismo la verdad que el poder cuando el poder se ejerce con mecanismos demagógicos, como por ejemplo el plebiscito que dio plenos poderes al Führer alemán en 1934. Un juez alemán que hubiera desconocido los resultados del plebiscito que dio plenos poderes a Adolfo Hitler habría hecho bien. Hoy podemos alcanzar una comprensión más clara del punto central de este debate. El derecho no es una materia abandonada a la voluntad de la mayoría. Los jueces no son simples instrumentos ciegos del legislador, como si no importara si ese legislador ha violado o no los fundamentos mismos por los que el juez ha de someterse en principio a la ley. Y la solución que se dio después de la experiencia nazi al problema del positivismo jurídico, yo diría, bueno, ha habido muchas soluciones, pero fueron básicamente dos. La primera fue la de Gustav Radbruch, que a mí me parece la única solución razonable y coherente. Gustav Radbruch lo que dijo es, obviamente, durante el régimen nazi hubo leyes que no eran derecho, y por eso cuando los crímenes cometidos por los nazis fueron juzgados en Nuremberg y en los otros tribunales aliados, los juicios no eran necesariamente injustos. Radbruch no estuvo de acuerdo con todos los juicios, ni con la manera como se llevaron todos los juicios, pero él estableció claramente en la obra Leyes que no son derecho y derecho por encima de la ley, que que algunos de esos juicios podían ser justos, incluso por encima del principio nullum crimen nulla pena sine lege. En cambio, Hart dijo que esos juicios habían sido contrarios a derecho, pero que hubiera sido más injusto no realizarlos y que por eso era un mal menor el realizarlos, pero había que reconocer valientemente que se estaba violando el principio del nullum crimen nulla pena sine lege, y entonces trató de dar una explicación positivista de lo que ocurrió en esos juicios, pero su explicación falla por razones que puedo explicar después en la discusión si hiciera falta. Bien, eso es lo que quería decir. Paso a la pregunta. Ahora Pregunta, es un comentario. ¿Sí? O sea, sí. Entiendo mejor al profesor Casanova que yo también estoy igual que él. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo que define es que tenemos cuerpos que decaen. Yo no sé qué decir a lo que dice el profesor Casanova. No tengo nada que opinar respecto de sus comentarios sobre la situación venezolana. Él dice al principio que los dos problemas centrales son dos problemas interesantes. En cuanto a la aplicación del derecho, no parece haber mayor desacuerdo, porque yo también creo que esta idea de que el derecho, esta idea formalista exegética, es una idea que hoy día ya no tiene ninguna vigencia. Creo que si uno, yo diría que lo que caracteriza al jurista es que el jurista se sabe que no está en posición de decir, mire, todo lo que vino antes de mí fue por imbecilidad. O los 200 años anteriores fueron una pura tontería, lo que tenemos que hacer es volver a lo que había antes de los 200 años. Yo creo que lo que caracteriza al análisis, a lo jurídico es que es reflexión situada. Es decir, nosotros partimos en un momento. Claro, uno podría decir, y yo no estaría de acuerdo, pero bueno, la libertad libre, ¿no?
Uno podría decir, claro, el formalismo decimonónico, ese exegético, ese de yo no soy profesor de Derecho Civil, yo enseño Código Civil, es una tontera. O uno podría tratar de entender qué fue lo que significó. Y lo que yo diría, mi explicación iría en la línea de era un momento necesitado por la afirmación de la idea moderna en que el derecho es voluntario. Pero una vez es afirmada esa idea que irrumpe como novedosa, pero se transforma después en sentido común, una vez que esa idea deviene sentido común, entonces ya no es necesario una comprensión mecánica, formalista, y entonces esa comprensión se dio paso a una reacción antiformalista que llevó a la deformalización, pero también yo creo que es posible entonces ahora preguntarse qué es lo que queda de eso, ¿no? Y lo que yo creo que queda es que uno tiene que defender hoy día alguna comprensión de la idea de sujeción del juez a la ley que tiene contenido, o sea que no es simplemente una pura forma, pero que tampoco implica una comprensión absurda, ¿no? De que yo no soy profesor de Derecho Civil, yo soy profesor de Código Civil. Y bueno, eso necesita ser construido, por supuesto, eso excede con largueza los minutos que nos quedan, pero yo diría, esa es una cuestión importante, ¿no? ¿Cómo entender la posición del juez hoy día? La mayoría, digamos, la idea de sujeción del juez a la ley es hoy día vista con cierto escepticismo. Yo creo que mucho depende de eso. Toda la estructura institucional de la jurisdicción entera depende de que uno pueda ofrecer una explicación razonable de qué quiere decir que el juez decide sujeto a la ley. Y por razonable yo quiero decir una explicación que no implique que es una pura formalidad vacía, pero que tampoco implique que el juez es un aplicador mecánico, un autómata, etc. Y eso tiene que ser construido. Mi libro La Forma del Derecho aparece un par de meses más, ¿no es cierto? Ahí está mi mejor intento, después de 15 años de escribirlo. Entonces ahí yo diría, ¿qué agrega? ¿Qué clarifica? ¿Qué nos avanza? Poner esto como positivismo versus derecho natural. Claro, el profesor Casanova dice, no, es que lo que pasa es que el verdadero positivista, el genuino positivista, el auténtico positivista, tiene que decir que el juez es un aplicador mecánico, que no hay espacio para la impropiedad de la expresión, etc. Y yo diría, ¿de dónde sale eso? Porque yo digamos, no estoy completamente de acuerdo con su lectura de Kelsen, pero aunque lo estuviera asumiéndola, bueno, eso es lo que quería decir, es que Kelsen estaba equivocado en eso. O que Kelsen escribe en un momento distinto del desarrollo de la historia, de la idea de derecho. Eso también tiene que ser considerado. Y es, por lo menos, o sea, probablemente lo que uno debería decir de eso, Kelsen, lo que yo diría es, constituyó un momento de articulación de esta idea y que nos dejó en una situación distinta para reflexionar. Y gracias a eso uno puede entonces abrir otras cuestiones. Pero en todo caso, nada de eso se aclara por tomar la versión más limpia en el sentido más radical y decir, eso es genuino positivismo. Entonces todo genuino positivismo, yo diría, saquemos a los intermediarios, eliminemos esta etiqueta y discutamos el problema de la aplicación del derecho y de la sujeción del juez a la ley, cuestiones que son urgentes e importantes, para las cuales la distinción entre positivismo jurídico y derecho natural, yo creo que hoy día no es clara. Respecto de la justicia anterior, hay una justicia, como era la fórmula, hay una justicia que depende de una realidad anterior, ¿no? De la decisión. Una realidad presente. Bueno, por supuesto que hay una justicia que no depende de la... o sea, ¿quién negaría eso? Por supuesto que es injusto que haya mercado en la educación. Por supuesto que sería justo que la educación fuera reconocida como un derecho social. Por supuesto que sería justo que tuviéramos una constitución que no fuera tramposa. Todo eso es evidente, diría yo. Por supuesto, no tengo ninguna pretensión de que todos ustedes estén 100% de acuerdo conmigo. La pretensión de que el derecho debe ser justo, ¿quién podría negarlo? O sea, me es indiferente el contenido de la ley. ¿Quién en su sano juicio podría decir eso? La pregunta no es si hay un criterio de justicia que no depende de las decisiones contingentes que se tomen, es decir, si hay algún criterio de justicia o hay espacio incluso para discutir sobre la justicia de las decisiones que son tomadas, porque evidentemente si no hubiera criterio anterior no podríamos discutir. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo cuando discutimos si hay un criterio anterior? Yo lo que diría es, lo que importa ahí es,
es posible que como ciudadanos discutamos políticamente sobre lo que es justo o lo que es correcto o lo que es adecuado. O está la alternativa, como yo la vería, o la política no es sino como el mercado, un choque entre individuos autointeresados que buscan encontrar un punto de acuerdo por negociación, ¿no? En que cada uno trata de tomar lo más que pueda, dado el poder que tiene, y el otro verá lo que puede hacer, que es lo que hacen las partes del mercado. Cada uno, el comprador trata de pagar el menor precio posible, el vendedor trata de cobrar el mayor precio posible, y ¿dónde se encontrarán? Bueno, depende de cuán urgido esté el comprador, cuántas alternativas tenga el comprador, cuán importante sea para digamos, de circunstancias fácticas. Entonces, esa es una comprensión de lo político. Lo político es pura negociación, y la negociación se resuelve encontrándose las partes donde sea que se encuentren, dadas las circunstancias fácticas en las cuales negocian. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la política no es negociación, es discusión sobre lo que es lo que va en el interés de todos. Y eso supone que podemos tener la idea de qué es lo que va en el interés de todos, y después podemos aplicar la idea de qué es lo que va en el interés de todos a la cuestión sobre educación. Yo no tengo ninguna expectativa de que cuando yo digo, es obvio, eso es un gesto retórico. Es obvio que sería justo que la educación estuviera organizada como un derecho social. Yo no tengo ninguna expectativa de que todo mi auditorio diga, ah, sí, ya hagamos. No, hay gente que opina lo contrario. ¿Sobre qué estamos discutiendo? Sobre cuál es, diría yo, la manera más humana, más natural de organizar la vida en común. De eso estamos discutiendo. Entonces tampoco hay ahí discusión. Se sigue de esto que... ¿Qué se sigue de esto? Se sigue que tenemos una determinada comprensión de lo político. Lo político, la comunicación política como discusión y no como negociación. Pero, de nuevo, aclara esta discusión. Soluciona cuestiones importantes. La distinción, positivismo jurídico, derecho natural. Bueno, yo también diría, dejemos las etiquetas de lado, porque ya no nos ayudan, y discutamos la cuestión importante. ¿Cómo entendemos lo político? ¿Como pura negociación o como discusión? Por último, solo un comentario, porque ya estoy excedido, supongo, del tiempo para comentar. No conozco los dos. Sí, pero supongo que también hay que el auditorio en algún momento pueda, y también, por supuesto, el profesor Casanova dice que no hay regímenes democráticos, porque en ninguna parte, como lo muestra Weber, no era necesario escribir Economía y Sociedad para notar que las polis modernas tienen más de 17 millones de habitantes. De hecho, las que tienen 17 millones de habitantes son las pequeñas, ¿no? Las grandes tienen habitantes que se cuentan en los cientos. Entonces, claro, si uno entiende un sistema democrático de la manera más superficial, ¿no? Menos reflexiva, la que se queda más en la superficie de los conceptos, que dice, demos kratos, y demos es conjunto de gente. Y entonces uno entiende que democracia significa gobierno por la opinión inmediata del conjunto de gente detectada, idealmente, ojalá se pudiera, ¿no? Detectada en una encuesta realizada a las 9 de la mañana del día respectivo. Si uno entiende democracia así, yo diría, eso por supuesto que no puede existir, aunque, quién sabe, ¿no? Quizá la e-democracy lo va a hacer posible en el futuro. Y B, no tiene ninguna relevancia en la discusión política, diría yo, porque eso no es un modelo legitimatorio, porque no responde a la pregunta por la legitimidad. La idea, o sea, yo invitaría al profesor Casanova a sofisticar un poco su comprensión de qué es democracia, de qué es pueblo. Pueblo no tiene por qué ser un agregado de personas, que es como lo veríamos si pensáramos en la política como un mercado. Pueblo es algo que se va construyendo mediante la discusión política. La voluntad del pueblo no es la voluntad de todos los individuos, sumada, así por una encuesta. Porque la voluntad del pueblo se construye. Y yo diría que si él recurriera a una, digamos, comprensión un poquito más sofisticada de democracia, entonces por lo menos podría rechazar algo interesante de ser rechazado. Rechazar la idea de democracia sobre la base de que no hay ninguna salón de actos donde quepan 17 millones de personas. ¿Qué le dice uno a eso? Bueno, en ese sentido, por supuesto que eso no existe en ninguna parte. Hemos ganado con decir eso no existe en ninguna parte. Hay, por supuesto, muchísimo más que decir, pero bueno, supongo que esto como comienzo de la conversación. Bien. Varias cosas quiero decir acerca de lo que dijo al inicio el profesor Atria y lo que acaba de decir. Lo primero es que los marxistas de Chile nos tienen acostumbrados a una estrategia un poco burda, diría yo, un poco tosca,
de dividir siempre los oponentes en la discusión en dos. O estás con el mercado o estás conmigo. Y estar conmigo quiere decir estar con el pueblo. Y pueblo no significa la suma, sino en realidad pueblo significa lo que interprete la nueva mayoría. Y lo que interpreta la nueva mayoría es lo que nosotros vamos a lograr con el control de los medios y saltando todas las formas jurídicas posibles, habidas y por haber. Bien, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Por supuesto que eso ha existido, en Venezuela existió, en Honduras casi se da, en Bolivia se dio, en Argentina se ha dado de otra manera, en Brasil también se ha dado. Entonces no es algo que no se haya escuchado, por supuesto que se ha escuchado, el problema es si eso es razonable. Ahora, también en Alemania se dio, el pueblo en plebiscito nombró al Führer, que lo representaba entonces después del 1934. Entonces, hay varios problemas acá, creo yo. Lo primero es que usted tiene razón en que el positivismo hoy en día se entiende de maneras diversas. No hay solamente un positivismo formalista, sino hay otros tipos de positivismo. Yo diría que la división esencial es la siguiente. Es si uno acepta que hay una realidad jurídica que se puede conocer intelectualmente, que usted en sus palabras iniciales negó. Usted dijo, el derecho no se conoce, el derecho se crea. Bien, por supuesto que el derecho se crea es una opinión que no tiene 300 años. En la época de Platón y Aristóteles ya había personas que decían eso, por ejemplo Protágoras, y muchos otros también, Trasino, como usted sabe. No es una opinión nueva, no tiene 300 años, es una opinión muy antigua, una opinión sofística, pero tiene problemas graves, es que es una escalera hacia la tiranía, y en nuestros días hacia la tiranía totalitaria. Entonces la verdadera distinción es si el derecho lo crea el hombre o el derecho mide a la voluntad del hombre y en particular a la voluntad del que tiene el poder, sea que ese poder se interprete a sí mismo de manera mística como representante del pueblo, porque usted en su libro La democracia, la constitución tramposa, dice que el pueblo no se puede entender empíricamente. Y es verdad, hay muchas teorías que no entienden al pueblo empíricamente, por ejemplo Rousseau no lo entiende empíricamente, por ejemplo el Che Guevara no lo entiende empíricamente, hay otros modos de entender al pueblo que son mucho más peligrosos que entenderlo empíricamente, es mucho mejor entenderlo empíricamente. Y cuando uno lo entiende empíricamente, entonces uno dice hay que tener en cuenta también la opinión del pueblo, y yo estoy de acuerdo en eso. El pueblo empírico, el pueblo real, no el pueblo que usted se imagina, no el pueblo que usted dice representar, sino el pueblo real. Al pueblo real hay que tenerlo en cuenta, y eso es algo muy serio. Pero tener en cuenta el pueblo real no quiere decir que no hay un saber político y jurídico. Hay un saber político y jurídico. Ese saber político y jurídico no lo tienen las mayorías. Porque todo saber se encarna en minorías, todo saber, eso ya lo decía Sócrates y lo decía Platón. Por eso los juristas tienen, y también los filósofos morales y los teólogos tienen una función en la sociedad chilena, y es alertar a la sociedad chilena y protegerla contra los demagogos que quieren asaltar el poder por mecanismos pseudo-democráticos y luego destruir todas las protecciones jurídicas del propio pueblo. Y el mecanismo que se ha usado en nuestro hemisferio no hace miles de años, sino recientemente es la Asamblea Constituyente que usted defiende. Bien, entonces el punto central es ese. ¿Hay un saber sobre lo político y lo jurídico o no hay un saber sobre lo político y lo jurídico? Si hay un saber sobre lo político y lo jurídico, es falso que todo el derecho sea creado por una voluntad. Una parte del derecho es creada por una voluntad, eso lo decía también Aristóteles. Pero lo esencial del derecho no es creado por una voluntad. Hay algo que no crea una voluntad. Y eso lo conocen claramente minorías, no lo conoce la multitud. Entonces usted usa una retórica en la que dice, no, vamos a discutir esto abiertamente, vamos a discutir en la Asamblea Constituyente, ¿por qué no? Pero eso lo que significa es, unas élites van a entrar a la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Porque son unas élites los que deciden quiénes van a ser los candidatos, cómo va a ser la votación, etc. Unas élites van a entrar a la Asamblea Constituyente y no van a tener el control de la legalidad, que esa es otra parte de la racionalidad política. Una parte muy importante de la racionalidad política que uno no debe olvidar es la siguiente. El hombre, la mayoría de los hombres, no obedece a la razón si no es por temor. Por eso nosotros nos sujetamos a la ley. Entonces es sumamente peligroso entregar un poder omnímodo a una persona o a un cuerpo de personas para que cambien enteramente la constitución de un país. Eso es sumamente peligroso. Eso es echarse en los brazos de una tiranía totalitaria. Entonces, la sabiduría tradicional nos dice, no señor, la mayoría de los hombres obedecen a la razón solamente por temor, y por eso es importante la ley. Nosotros no podemos renunciar a la legalidad en el momento de
repensar, si usted quiere, algunos aspectos de la República Chilena. Yo creo que con eso basta por ahora. ¿Más preguntas? Sí. Sí, muchas gracias a los dos. Yo creo que es un debate muy interesante. Partió no como un debate, partió como una cosa un poquito rara. Y terminó como un debate, eso es lo bueno. Yo creo que no hay que expresar la opinión de la gente, ni la minoría ni de la mayoría. Me parece a mí que teniendo en cuenta el origen de la Constitución chilena, cualquier argumento que quisiera oír a la mayoría agrupada como sea, de hecho todavía no hay siquiera acuerdo cómo esto tiene que ser, debe ser tomado en cuenta. La mayoría en general no suele equivocarse. Y cuando se equivoca, bueno, eso no quiere decir tampoco que la minoría y los supuestos sabios no se hubiesen equivocado. Después, creo, profesor Casanova, que no se sigue de que se junten las mayorías a opinar sobre una constitución. No se sigue que eso es ni peligroso, ni se sigue que eso sea echarse en los brazos de las tiranías totalitarias. Digamos. Ese me parece un paso demasiado largo que no tiene una concatenación lógica. De hecho, carece absolutamente de una concatenación lógica esa conclusión. Eso en cuanto a lo último que se ha dicho, me parece a mí que está mal. Lo segundo, que ya dice en relación con la primera parte del debate, me parece que los ponentes no están de acuerdo en cuál es el concepto de derecho natural que estamos manejando, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia que nos situemos en la antípoda. Yo en principio estoy de acuerdo con Fernando en que es un debate un poco estéril en cierto sentido. En el sentido cuando el derecho natural gobierna cosas que no son demasiado relevantes. Lo que pasa es que se hace relevante cuando hay una cosa justa natural de la cual depende el destino de la República, digamos. Entonces ahí, claro, ese debate vuelve a tener importancia. Por ejemplo, el debate sobre una constitución, el debate sobre procesar o no. Yo estoy pensando no en la nueva constitución, estoy pensando en el problema del matrimonio homosexual, digamos. Pensemos en otros temas que ocupan a los jueces, no a los legisladores, que es donde yo creo que hay que centrar el problema. Pensemos en si hay que procesar o no a los homicidas del señor Rojas de Negri y a los señores que quemaron a la señora Carmen Gloria Quintana, digamos. Hay normas jurídicas que eventualmente lo prohibirían. La cosa juzgada, la prescripción, la no participación de Chile en todos los tratados internacionales que obligarían a procesar, que obligarían a dispensar la prescripción. Sin embargo, los jueces de primera instancia, el ministro Carroza, digamos, la Corte Suprema, deciden, no lo han decidido, pero no me cabe duda que lo van a hacer, entrar sobre esos asuntos y sobre otros. ¿Por qué entrar? Porque hay una mayoría, y aquí ya empieza la pregunta para los dos, porque hay una mayoría chilena que se puso de acuerdo que eso es inaceptable. Sería la opinión, digamos, del profesor Atria. Una mayoría pensante, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Me parece a mí que las mayorías hay que tomarlas en serio. Pensante, que se pone de acuerdo como una especie de contrato, digamos, y que dice, mire, no es posible quemar gente en un país. Da lo mismo como, si andaban con bombas molotov, eso no me interesa. No es posible. O, mire, lo justo es que la gente no sea quemada porque existen principios suprahumanos que impiden este tipo de actos y por lo tanto existen principios suprahumanos que obligan a procesar, no obstante la legislación chilena, prescripción, amnistía, etc. Versus una tercera corriente que dice, mire, yo soy el portador de la verdad y yo le impongo a usted procesar. Y ahí yo vería, así como los
como la izquierda vería a la iglesia en un problema de matrimonio homosexual como el portador de ahora, yo aquí vería, digamos, al Partido Comunista, ¿no? Usted debe procesar porque yo soy el portador de ahora. Entonces, no hay, me parece, un acuerdo y no hay un concepto final de qué es eso justo natural. ¿Por qué? Porque la cuestión es insostenible. Porque por un lado hay un monopolio, un señor que ostenta el monopolio, o dice ostentar el monopolio, por ejemplo, en cuestiones de moralidad de la iglesia, muy torpemente, porque estas cuestiones, a mi juicio particular, son injustas. A mí no me gusta el matrimonio homosexual porque lo encuentro injusto, no porque lo diga un señor cura, digamos, no me gusta, digamos, el aborto porque lo encuentro que es contrario a la naturaleza humana, no porque lo diga un señor cura. Y por otro lado el Partido Comunista dice, no, usted tiene que procesar porque aquí estos señores no sé qué. Pero yo les preguntaría, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en que hay un orden natural de las cosas que impide hacer cosas horrorosas bajo ciertas circunstancias, aunque haya leyes que los permitan, que las prescriban o que las amnistíen. Uno. Y dos, si estamos de acuerdo en eso, ¿cómo lo podríamos llamar? A mí me da lo mismo que lo llamemos derecho natural. De hecho, me parece históricamente un error llamarlo así, por razones que son evidentes. Digamos, Ulpiano no decía que el derecho natural fuera esto. Y Zenón, digamos, antes, ni Cicerón ni Marco Aurelio decían que esta cosa, el derecho natural era esto que estamos hablando nosotros. Entonces, yo creo que estamos más cerca al final de lo que pensamos, pero no nos vamos a poner de acuerdo desde dónde lo vamos a abordar. Precisamente porque hay señores que monopolizan el debate, ¿sí? y suprimen la mayoría, como si fuera una mayoría irrelevante. No sé, yo simplemente dejaría planteado ese problema. Déjame, porque quiero decir algo respecto a lo que tú dijiste. Sí, quiero decir simplemente que yo no voy a responder a todo eso porque la verdad que yo no escuchaba ese lenguaje desde mi infancia bajo Pinochet. Yo los discursos de Pinochet eran de los marxistas chilenos. Entonces, toda esa diatriba contra la Asamblea Constituyente, etc., toda esa diatriba indiscriminada en que no hay espacio para matices, todo eso, yo creo que tiene más espacio en tantos otros foros más, por así decirlo, políticos en que yo he participado que en el tipo de reunión en que yo pensaba que estaba invitado hoy día. Así que yo eso me lo salto completo. Quiero ir a la pregunta, porque yo creo que la pregunta está en el clavo. Y si me permiten, yo diría, una de las cuestiones características de lo político es que es polémico. Y yo uso polémico en un sentido bien, digamos, no solo controvertido, sino polémico en un sentido, por así decirlo, técnico, permítanme. Yo diría, un conflicto es polémico cuando no puede ser adjudicado imparcialmente. Es decir, cuando pronunciarse sobre él es tomar partido, ¿no? O sea, yo diría un conflicto polémico. El paradigma de lo polémico hoy día, el paradigma situado, es golpe de Estado o pronunciamiento. Nadie va a decir, fue un golpe de Estado, pero yo estoy con los militares, o estaba con los militares. O va a decir, fue un pronunciamiento, pero yo estaba con Allende, ¿no? Ahí noten ustedes, tener una posición respecto de lo que pasó es tomar partido. Uno no puede hacer lo que hace el juez. El juez se supone, el juez toma, bueno, no toma partido. El juez falla a favor o en contra del acusado, pero manteniendo su imparcialidad. ¿Qué es lo que muestra eso? Que los conflictos jurídicos son conflictos que pueden ser decididos sin tomar partido, manteniendo la imparcialidad del que decide, pero los conflictos políticos no son conflictos jurídicos en ese sentido. Los conflictos políticos son conflictos partisanos. Partisanos quiere decir polémicos. Polémicos lo que quiere decir es no hay un punto de vista imparcial, y yo supongo que ese es el problema, ¿no? Porque claro, uno puede ver, yo estoy acá, pero yo veo que desde allá todo lo que yo digo no entra, porque no hay un punto de vista imparcial. Entonces, ¿dónde cae el derecho aquí? Lo que yo diría, el derecho lo que hace es crea espacios de imparcialidad. Y las instituciones políticas existen para transformar lo polémico en lo imparcial. Y entonces, claro, nos podremos quedar verdes discutiendo sobre el aborto. Y yo creo que, o sea, yo tengo una opinión sobre el aborto, yo creo que esa opinión se puede defender, yo creo que esa opinión descansa en mejores razones que las opiniones contrarias. Yo estoy convencido de que mi posición, la posición a la cual yo he llegado,
es correcta, no porque yo haya llegado a ella, sino al revés, por supuesto. No, o sea, yo estoy completamente convencido. Creo que la gente que se opone completamente al aborto en la discusión actual, que se opone al aborto para 3 causales, está totalmente equivocada. ¿Cómo? Mejor y por una razón, está totalmente equivocada. Pero políticamente hablando, que el aborto hoy día en Chile sea un conflicto político, quiere decir, y esto es una pura prognosis, aquí no hay filosofía todavía, quiere decir que por la vía de la discusión no vamos a llegar a acuerdo. Claro, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, si viviéramos en circunstancias más justas, porque la manera en que vivimos afecta la manera en que pensamos, evidentemente, si fuéramos más transparentes para lo mismo, para nosotros mismos, si todos tuviéramos psicoanálisis, si todas esas condiciones se cumplieran, lo probable es que al final llegaríamos a acuerdo. Eso es lo que quiere decir, eso diría yo, es la idea del derecho natural. Si tuviéramos todas esas condiciones, lo que es conveniente para nosotros, dada nuestra naturaleza, sería obvio para todos, terminaría siendo obvio, pero esas no son nuestras condiciones políticas. Y entonces, el problema político es que uno tiene que decidir esas cuestiones cuando son todavía polémicas. Para eso existen las instituciones políticas. Y noten ustedes que una vez que la institución, digamos que se ha tomado la decisión, esa decisión puede crear un espacio de imparcialidad, precisamente porque ya no es relevante la justicia o injusticia de esas 3 causales del aborto. Si se dicta una ley que autoriza esas 3 causales, entonces esa ley va a autorizar el aborto en esas 3 causales y eso va a ser identificable no polémicamente, va a ser identificable imparcialmente. Claro, entonces, si uno dice, es que hay una realidad jurídica anterior que es verdad y que es autoevidente para mí, por supuesto, para el que habla en primera persona siempre. Entonces, yo digo que esas 3 causales es un atentado, es el nuevo holocausto, bla, 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 y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa volver a ser polémico el derecho. Porque ahora, entonces, para saber qué es el derecho, tenemos que decidir nuestra cuestión. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado con el asunto de los derechos humanos. Yo creo que precisamente porque no ha habido una decisión política de estas cuestiones, porque no hubo una derogación de la ley de amnistía, o porque no hubo una decisión de que en ciertas condiciones se va a perseguir hasta el final y en ciertas otras no, eso ha tenido que funcionar a través del derecho. Y lo que ha producido, funcionando a través del derecho, ha sido transformación del derecho en algo polémico. Y entonces, si el juez de izquierda falla una cosa, si el juez de derecha falla otra. Termino en un minuto. Y yo creo que eso es lamentable, porque el espacio de imparcialidad del derecho es necesario, creo yo, para que podamos, vivir en condiciones en que el conflicto político es polémico. La diferencia entre lo polémico de la política y lo imparcial del derecho es donde ya se diría yo todo el sentido. Sí, Fernando, pero aún así tú tienes que tener como minoría la posibilidad ahora sí como minoría, como dice Carlos, de ponerte encima y decir eso es justo, eso no es injusto, creo. Pero si siempre se puede hacer eso. Por eso, pero es un ejercicio interesante. Sí, una cosa quiero decir varias cosas. Primero sobre lo que, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Marcelo Nasser, Carlos. Ok, sobre lo que dijo el profesor Marcelo Nasser. Usted decía, ¿por qué no dejamos que discutan las mayorías? Mira, el problema con esto es que las mayorías no discuten. Al final, claro que no discuten. Discuten los partidos políticos, discuten unas minorías que supuestamente representan a las mayorías. Las mayorías no pueden discutir, ellas pueden participar finalmente en una votación, por ejemplo. Yo creo que no ver eso me parece no ver lo evidente, me parece a mí. O sea, las mayorías no discuten y los medios de comunicación social están en manos de ciertos poderes, etc. Entonces, eso es una primera cosa de la que uno tiene que darse cuenta. Entonces, cuando uno dice, yo voy a llamar a la Asamblea Constituyente para que discutan las mayorías, está usando un mito político. Eso es un mito político. La primera cosa. No, yo no estoy diciendo usted, sino él. Pero bien, la segunda cosa que yo quiero decir, el profesor Atria dice que a él le gusta que haya espacio para matices. Precisamente eso es lo que yo reclamo, que los marxistas de este país, u otros pensadores, si no quieren ser marxistas, tienen una lógica binaria. O estás conmigo o estás con el mercado. Resulta que yo no soy liberal y tampoco soy marxista. Estoy en otro matiz, como diría el profesor Atria. La otra cosa que usted dice, profesor Atria, precisamente que la política es polémica y que el derecho, en cambio, elimina la polémica. Ese es el punto al que yo estoy apuntando. O sea, cuando usted dice que la política es polémica, lo que quiere decir es que no, y dice, no hay un punto de vista imparcial, no se puede considerar imparcialmente. Lo que está diciendo es lo mismo que Carl Schmitt, como usted sabe.
Y eso quiere decir, no hay en realidad una justicia de lo político. Y después usted dice, de manera como aparentemente muy inofensiva, una vez definido por la política, entonces el derecho lo aplica de manera pacífica. Lo que está diciendo es terrible, lo que está diciendo es lo que criticó Proudhon. Lo que usted está diciendo es, en la política decidimos de manera democrática, como decimos de manera democrática. Eso lo ha escrito usted en sus libros, no es algo que yo me estoy inventando. Yo les recomiendo que en la Constitución Tramposa, o también La verdad y lo político 1 y 2, usted ha dicho, puesto que la decisión de lo político es del pueblo, es mía, entonces yo tengo que aceptar la ley como mía, y por eso no es opresiva. Y eso no es así. Eso es lo que criticaba Proudhon. El representante del soberano será siempre el amo del soberano. Entonces uno puede escamotear esta cuestión de que en realidad siempre hay gobierno, nunca en realidad hay autogobierno, y justificar de esa manera la tiranía más despótica. Usted ha puesto el ejemplo del aborto. Entonces usted está diciendo, una vez que haya ley de aborto, si es que llega la ley de aborto, no sabemos eso todavía, usted está hablando de que los ciudadanos han decidido que el aborto es legítimo desde el año 2006 más o menos. Cuando estábamos... ¿Cómo el año 2006? Bueno, le puedo mostrar... que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, usted está diciendo eso. Como que los ciudadanos hemos decidido esto, no lo habíamos decidido, tampoco lo hemos decidido todavía. Pero si llegara a decidirse, no seríamos los ciudadanos, sino una minoría, y esa minoría estaría decidiendo algo injusto. Y la mayoría a lo mejor lo apoyaría, cosa que está por verse, no lo sé, pero lo apoyaría porque la opinión ha sido manipulada. Ese es el punto. Es difícil que una reflexión clara sobre el problema del aborto llegue a la mayoría, porque los medios de comunicación no los manejan las mayorías, los manejan unas minorías interesadas en ideologías diferentes. Eso es lo que quería observar al final. La última cosa es, usted dice, lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones de vida, porque eso es el derecho natural. Como usted sabe, ya yo le observé eso en mi artículo sobre su filosofía del derecho, no sé si lo habrá leído, a lo mejor no, porque es un fastidio, pero está en el Manual de Filosofía Jurídica y Social de 2010. Como usted sabe, eso, si a alguien le interesa verlo, eso es una aproximación marxista al problema. Yo supuestamente no puedo conocer la verdad de lo político. La verdad de lo político es polémico. Sin embargo, yo tengo una aspiración de justicia, pero las leyes existentes no me la satisfacen. Entonces, y las leyes existentes se hacen por medio de un parlamento, que es un mecanismo democrático. Si el mecanismo democrático no hace leyes que me satisfagan, es porque las condiciones de vida son inadecuadas, tenemos que cambiarlas revolucionariamente. Eso es marxismo. Eso es marxismo. Lo que pasa es que, yo diría, primero que nada, como una cuestión de orden, yo diría, un debate académico es un debate que trata de evitar de ir a las ideas en discusión más que de ganar por la vía de distribuir etiquetas. Hay un sentido en que yo creo que la mejor lectura del concepto de lo político de Carl Schmitt es que él vio como pocos otros lo polémico de lo político. Por lo demás, es lo mismo que usted ha hecho ahora. Usted ha dicho, si se aprueba una ley de aborto, eso muestra que hubo manipulación. No puede mostrar, usted se rehúsa a ver la posibilidad de que muestre que un grupo de ciudadanos, que pueden ser algunos de ellos, probablemente haya tanta diferencia entre ellos como entre los que piensan como usted, algunos más reflexivos que otros, han llegado a una posición que están en desacuerdo con usted. No, usted tiene que decir, fueron manipulados. ¿Por qué dice que están manipulados? Porque en ese caso, ese es un conflicto que es polémico, y entonces lo característico de un conflicto polémico es que el test, esto es lo que las instituciones evitan, es que el test del resultado es que concuerde conmigo. Porque ahí políticamente lo que quiere decir es, yo no estoy dispuesto a reconocer como vinculante una decisión que no corresponda a lo que yo creo que es correcto. Eso es. Y eso es mantener la polemicidad. Eso es negar la aptitud de las instituciones políticas para en algún momento cerrar la polemicidad. Yo no he dicho nunca he dicho eso, que todo un ciudadano tiene el deber de obedecer las leyes que cree que son injustas. Yo creo que esa es una cuestión para el ciudadano. No, que son sus decisiones. ¿No lo he dicho? No, lo que he dicho es que el argumento democrático tiene que ser ese, pero nunca he dicho que las instituciones realmente existentes, de hecho he escrito un libro sobre las nuestras, las instituciones realmente existentes están a la altura. Nunca he dicho eso. Así que yo creo que perfectamente, lo que yo diría es que cada uno ponga su acción donde está su boca. La retórica de quienes se oponen al aborto, que hablan de que este es un genocidio, que es un nuevo holocausto, es completamente incompatible con el hecho de que yo esté sentado civilmente al lado de lo que el profesor Casanova consideraría una especie de apologeta de los guardias de Auschwitz. Entonces, sí es verdad
que hay una decisión que es tan brutalmente injusta como ellos dicen, que es como el holocausto, o sea, por favor, sí hay una decisión que es tan brutalmente injusta. Lo que yo entendería, si políticamente se aprobara una decisión que es tan brutalmente injusta, lo que yo haría sería levantarme, obviamente, levantarme con todo lo que yo pueda. Yo no tengo muchas armas en mi casa, pero si estuviéramos hablando de decisiones así de brutalmente injustas, bueno, ¿qué otra cosa puede hacer cualquier persona? Decir que quiere rebelarse. Ahora, la pregunta es, toda forma de injusticia, que políticamente, no filosóficamente, políticamente significa toda diferencia entre lo que yo creo que es justo y lo que se aprueba institucionalmente como justo, es igual desde el punto de vista de mi deber ciudadano de rebelarme. Y la respuesta, supongo yo, es bastante obvia. No toda. Yo no me voy a rebelar si se aprueba, si, por ejemplo, no se aprueba la prohibición del reemplazo en la gloria, que yo creo que es una regla manifiestamente injusta, que le da poder al empleador. Yo no me voy a rebelar. Si hubiera una ley que fuera suficientemente brutal, me rebelaría. Entonces, decir que por el hecho de que el derecho es el conjunto de instituciones cuya función es poner fin al momento polémico y permitir un espacio de imparcialidad entre ciudadanos que tienen posiciones polémicamente diferenciadas, leer en eso que yo estoy diciendo que todo uno siempre tiene que, como cordero, agachar el moño y someterse a cualquier decisión, no, esa es una cuestión completamente distinta. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales yo voy a tolerar? Voy a aceptar la autoridad del derecho que existe y se crea en un mundo imperfecto. En un mundo que la tradición, pongámosle un nombre, que la tradición cristiana llamaría de pecado y que la tradición marxista llamaría de alienación, alienado. Y por eso, que no puede sino ser injusto en buena medida, en ese mundo se crea el derecho. Y es un derecho imperfecto, que incorpora todas esas. Algunas de esas veces el derecho va a llegar a ser brutalmente injusto y la solución será rebelarse. La solución, digamos. Ahora, otras será, por así decirlo, si me lo permiten, meramente injusto. Una injusticia que no niega sentido a mi reconocimiento de la autoridad del derecho. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, yo tengo mis opiniones, no me cabe duda que el profesor Casanova tiene sus opiniones, espero yo que todos los que están aquí tengan sus opiniones, y lo probable es que esas opiniones sean polémicas. Una última cosa voy a decir. Por supuesto que ante una ley injusta como la del aborto, por ejemplo, si se aprobara, que no está claro que vaya a ser aprobada, aunque parece que sí, obviamente mi reacción no sería rebelarme en armas, entre otras cosas, ni tampoco sería rechazar la ley, porque no, porque esa ley, yo no he dicho, yo he escrito eso, no, pero yo he escrito a Dorrego. Bueno, en realidad sí, es genocidio, en realidad sí. ¿Usted no se rebelaría para acabar con el genocidio? No, ¿por qué? Porque entonces, ¿por qué se rebelaría? bueno, se ve que usted no ve matices, usted no distingue matices, se ve muy claramente. Usted ve, si hay un crimen hay que rebelarse, si no hay un crimen hay que rebelarse. No, hay otros matices, profesor Atria. Podríamos discutir sobre genocidio. eso. Ahora, ¿cuál es el matiz? Bueno, primero, la ley es una ley que despenaliza una situación. Si la ley además crea un derecho y me obliga a mí a practicar un aborto, por ejemplo, yo no lo practico, yo desobedezco como desobedeció Sócrates. O si obliga a una institución como en la clínica de la Universidad Católica a practicar abortos, no se obedece. Y si van a cerrar la clínica, se cierra la clínica. Pero hay muchas situaciones, según el derecho natural clásico, en el que uno tiene que desobedecer. Hay situaciones, en cambio, en las que hay que incurrir en el tiranicidio, que fue lo que ocurrió, o en una rebelión, pero tiene que ser una rebelión institucional, como por ejemplo lo que ocurrió cuando Allende. Fue una rebelión institucional. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La pidió el Parlamento, lo hicieron los militares. El Parlamento no tenía poder para pedir rebelión. Bueno, pero la pidió o no la pidió. ¿Pero en qué sentido fue institucional? En ese sentido. Entonces, sí. No, pero ¿en qué sentido fue institucional si no tiene poder para eso? En el sentido en que Santo Tomás determina en el Regime Principum, en el capítulo 17 me parece que es, porque hay momentos en que el tirano no deja salida. No deja está salida. muy bien eso, pero yo pregunto por qué fue institucional. Entonces, Santo Tomás allí dice que no puede rebelarse un ciudadano privado, tiene que rebelarse una parte representativa de la República, y eso puede pasar en algunas ocasiones. Ahora, cuando eso es posible, entonces se podrá hacer. Pero mientras no sea así, uno tendrá que soportar el mal. ¿Por qué? No hay tiempo acá de discutirlo, pero se puede leer el de Regime Principum, me parece que es el capítulo 17, donde distingue cuándo es posible rebelarse contra el poder injusto y cuándo no. ¿Posible? Sí, posible, legítimo también. Pero, sí.
legítimo, posible legítimamente. Eso es. Pero hay muchos matices que usted en su retórica simplemente aplasta para quedar como si usted fuera el que ve los matices mientras no los ve el otro. Efectivamente no es lo mismo mandar cumplir una ley injusta que tolerar una ley injusta. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. O dejar que no se castigue a alguien o que te obliguen a cometer una injusticia, es algo totalmente diferente. Bueno, sí, lo único que yo dije y me valió esta nueva diatriba es que si estamos hablando de una ley que es correctamente descrita como que autoriza el genocidio, o sea, si ese no es el paradigma de una ley entre la cual uno está legitimado para rebelarse, bueno, pónganme el paradigma, antes que me rebelo. O sea, genocidio. ¿Usted sabe lo que es el Plan Parenthood? Genocidio lo dijo usted. Aquí está el Plan Parenthood. ¿Sabe lo que hace el Plan Parenthood? Vende órganos de bebés de 9 meses. Bueno, si que dice que no se va a revelar de usted, no yo. No, porque una cosa es tolerar el mal y otra cosa es... Ya, pero estamos hablando del mal máximo. Ella quiere hablar. Tengo una pregunta. Precisamente en virtud de lo que ha pasado respecto a la discusión sobre la ley de aborto, respecto a lo que dice este profesor Atria, ¿cómo es posible desde este punto de vista, a partir del derecho, crear un punto de imparcialidad en donde realmente lo que se estaría generando es la preponderancia de una posición, pero aquí lo que menos veo es espacio de imparcialidad? Aquí. Esta es la discusión que se da en general. Entonces, yo no lo digo solo por usted, sino porque es una discusión que se da respecto a los que existen. Entonces, ¿cómo esto podría crear un espacio de imparcialidad? Sino más bien lo que podría generar es precisamente la imposición o el que una posición se ganó la postura o en una circunstancia determinada tuvo más votos para aprobar una ley, pero ¿qué más allá de eso prueba ese hecho? No, a ver, espérese. La distinción, o sea, el argumento es, la política es polémica. ¿Cómo se soluciona el conflicto político? Y el problema es que el conflicto polémico no tiene límites, porque todo lo que se usa para tomar partido en un conflicto polémico se tiñe del color. Eso es lo que es polémico, ¿no? Entonces lo polémico tiene esta especie de capacidad de una especie de toque de rey Midas polémico. Todo lo que tocas se hace polémico, todo lo que tocas se hace político, ¿no? O sea, por ejemplo, si es políticamente relevante saber si la inversión está baja o alta, bueno, hay juicios de izquierda y juicios de derecha entre las personas. A eso me refiero con polémico, todo es polémico. Y entonces, las formas institucionales lo que hacen es crear mecanismos de transformación de lo polémico en lo no polémico. Y claro, suponen que esas formas institucionales son aceptadas. O sea, yo diría, hoy día no es polémico que no puede haber nuevos establecimientos educacionales que persigan fines de lucro. Eso, cuando estaba siendo discutido polémicamente, había entonces, había opiniones distintas sobre si los con fines de lucro tenían buena calidad o mala calidad. Hasta los hechos se transformaban, se alineaban políticamente. Pero hubo una decisión. Ahora, por supuesto, la pregunta, en algún sentido todo está colgado al aire. Porque la pregunta es, ¿de dónde sale esta institución que permite la transformación de lo polémico en imparcial? Y la respuesta es, bueno, las instituciones políticas existen porque son aceptadas como una solución razonable al conflicto político. Ahora, si no son aceptadas como una solución razonable, si son vistas como una imposición, como yo creo que las instituciones constitucionales actuales son, lo que eso produce es deslegitimación. Y la deslegitimación lo que afecta es la actitud de esas instituciones para despolemizar lo político y transformarlo en imparcial. Y entonces cuando las instituciones están deslegitimadas, o sea, están en un proceso de disolución por deslegitimación, lo que hay es una expansión de lo polémico. Y eso es una cosa que yo creo que es preocupante. Porque si todo es polémico, entonces la posibilidad de la comunicación entre personas que tienen posiciones distintas desaparece precisamente porque no hay nada a lo cual aferrarse. El derecho promete ese espacio que permite que podamos comunicarnos a pesar de que tenemos posiciones políticas distintas. Esa promesa, por supuesto que puede ser falsa, puede ser ideológica, puede ser engañosa, porque este es un mundo alienado. O sea, es un mundo que es injusto. Todo eso está mezclado, ¿me entiendes? Pero yo diría, el sentido del derecho, todo el sentido del derecho, a mi juicio está en crear ese espacio de imparcialidad en un mundo político y económico. Que ya no hay tiempo. Por mi culpa. Por la rueda.